Estamos nuevamente, más bien estoy nuevamente en Café Sin Rosca, esta vez para darle la cordial bienvenida a una amiga de la casa. Estamos con Tamara Hidrobo, a quien le hemos invitado para conversar sobre, bueno, temas dolorosos, temas que tienen que ver con la mujer. Y al parecer en el Ecuador siempre estamos con las malas noticias y con esta violencia en contra de la mujer, con femicidios, asesinatos. Sí quisiéramos hablar de temas más positivos, pero lamentablemente esa es la situación del país. Tamara, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Bienvenida a Hoja de Ruta. Gracias, Guillermo, buenos días y saludos a todas las personas que nos escuchen ahorita y nos van a escuchar después. Es regresar a mi casa, esta es mi casa, aquí surgí digitalmente y no, gracias por poder darles un abrazo y sobre todo tener estas conversaciones que son bastante necesarias, dolorosas como has dicho, Guillermo, pero súper necesarias en la realidad que vive el país. A raíz del asesinato, del femicidio de las 3 mujeres que fueron encontradas en la provincia de Esmeraldas, me permites decir los nombres porque creo que es súper importante decirlo: Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías, quienes perdieron la vida de forma violenta. Para mí es un femicidio y yo creo que también es de parte de la conversación y del debate, porque tanto dentro como fuera de las redes la gente todavía dice, bueno, nos matan a todas las personas, y no hacen esta distinción de cuando a las mujeres nos matan y cuando las mujeres son asesinadas de esta forma violenta. Y creo que es necesario educar, informar, explicar, analizar también por qué desde varios frentes hablamos de un femicidio a las mujeres y no de un asesinato común o de un crimen común. Precisamente por ahí empecemos, porque sí sería conveniente para la audiencia establecer la diferencia entre homicidio y femicidio. A ver, el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador en el 2014 tipificó al femicidio como una causal de crimen. Entonces, antes cualquier mujer que era asesinada era un asesinato más, pero a raíz de todo este trabajo de educación, de abogacía, de comprensión del por qué la necesidad de tipificar el femicidio tiene que ver con las circunstancias en las que una mujer muere. A las mujeres nos asesinan nuestras personas de nuestro círculo más cercano y nos asesinan por razones de ser mujer y además con un ensañamiento de violencia por ser mujer. No es lo mismo que tú sufras un crimen de un asesinato en la calle, que una mujer sea asesinada por su pareja o por su círculo más cercano o por las personas en las que ella confió. Y además, dentro de todo el crimen atroz, hay un ensañamiento al cuerpo de la mujer. Signos de violencia: las mujeres son violadas, las mujeres son torturadas y las mujeres también son agredidas, violentadas en su ser de mujer, que usualmente tiene que ver con su cuerpo. Entonces existe y es necesario hablar de femicidios cuando a las mujeres las matan por ser mujeres. No es lo mismo el crimen del robo o el crimen de venganza como el crimen de a una mujer a quien la torturas, la violas y después la matas. Eso tiene que ser femicidio. Y además, porque quien lo hace es el círculo más cercano. Recordemos también el último caso que tuvimos aquí, desgarrador, que todavía está en el debate, de María Belén Bernal Otavalo, que fue asesinada brutalmente en las manos de su esposo. Entonces el femicidio es tipificado también porque la persona que agrede, que violenta, que asesina y que comete el crimen es del círculo más cercano de las mujeres, y por eso es necesario también hablar del femicidio versus de un crimen. Claro. Porque, bueno, yo digo, ¿no? El ensañamiento proviene de personas que por su condición de ventaja, digamos, tienen ventaja de poder. En una relación de poder, ventaja física, en fin. Entonces, claramente, si no fueran mujeres, a lo mejor no serían asesinadas. Seguramente no. Y además, tenemos que tener una comprensión de que en la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, las mujeres todavía ocupamos un estatus inferior al hombre. Entonces, cuando hablamos de una relación de poder, estamos hablando que el hombre tiene privilegios sobre la mujer. Y siempre tienes esta relación de poder, de abuso y de ejercicio de poder sobre la mujer, sea el esposo, el jefe, el amigo.
y tienes también este concepto de que las mujeres no tenemos o no accedemos a los mismos derechos que los hombres. Entonces, cuando tú caminas en la calle, tu existencia, tu realidad es diferente a la mía cuando yo camino en la calle. Si a ti te roban o te asaltan, pues eres una víctima del crimen. Si a mí me roban, me asaltan y me agreden, yo soy la víctima, además soy la culpable por estar vestida provocativamente, por ser mujer y además porque no me cuidé. Entonces siempre esta concepción de que a las mujeres somos, yo siempre digo, como ciudadanas o personas de otra clase que los hombres. Los hombres viven y ejercen un privilegio porque el sistema está estructurado para garantizar esos privilegios y para asegurar esos privilegios a los hombres y no a las mujeres. Por ejemplo, otra cosa que sucedió este fin de semana que yo saqué también, que me llama la atención y te retrata este sistema, es que una encuestadora, Crimen Social, saca la encuesta de si es que fueran las elecciones en este momento, ¿quién sería presidente? Si tú te das cuenta, todas las opciones, todos los partidos políticos son hombres, no hay ninguna mujer. Las mujeres no somos actoras políticas en este país, no somos ni siquiera consideradas para una encuesta. ¿Por qué? Porque estamos ocupando otro tipo de espacios y porque todavía no llegamos a la disputa política. Y quienes llegan a la disputa política, las mujeres políticas o las mujeres haciendo política, tienen que sortear una serie de violencias. Y otra vez, el fin de semana, el gobernador de Tungurahua se sacó un trino insultante. El gobernador, el representante de un gobierno, insultando a un asambleísta. Y eso es normal. Entonces tenemos que entender que las pirámides de la violencia, que siempre tienes como este iceberg, que es lo que ves. Ves la mujer asesinada y también debajo ves el golpe, los moretones. Pero toda la estructura de lo que no se ve está esto. Está esto que a las mujeres nos violenta por ser mujeres o nos categorizan como personas inferiores, que inclusive nuestros dueños son el Estado, el papá, el hermano, el marido, el gobierno, y que ni siquiera podemos decidir por nuestra propia inclusive en voluntad. términos cotidianos se usa todavía mi mujer, mi esposa, o mi marido mi también. novia. Y somos, pertenecemos a cualquier aspecto de la sociedad o cualquier persona, pero no a nosotras mismas. Y si intentamos salir de esos roles, lo que sucede es que vamos a ser violentadas, porque estamos rompiendo, estamos revolucionando el sistema. Entonces, si tú ves en el caso de las 3 jóvenes que fueron encontradas con signos de violencia, con tortura, mucho del discurso de la narrativa que estuvo ahí fue echarles la culpa a ellas. Claro. ¿Para qué estuvieron? Pero si ya saben a dónde van, ¿qué se esperaban? Yo sé a dónde voy y espero que nunca me maten, ni me violenten, ni me asesinen. Igual ellas. Pero inclusive, digamos, en el supuesto de un ambiente, digamos, que no es de lo más favorable, que puede ser de cualquier género, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Ni de toparte, ni de violarte, Claro. pero la estructura se da así. Las mujeres que se suben al transporte público a diario son manoseadas, son toqueteadas, son acosadas. Si tú sales a la calle y caminas, te van a acosar, te van a decir cosas, porque es normal. Entonces ahí está el problema de la normalización de lo que no se ve y de lo que no se define como violencias. Entonces visibilizarlas, nombrarlas, decir esto es violencia y esto es violencia con un eje de género, es decir, una violencia que reciben solo las mujeres por ser mujer y no los hombres, porque a ti te asaltan como a mí. El crimen en común no distingue género, sí, no distingue género, pero el momento de ejecutar el crimen sí distingue género, porque a ti te robarán y te robarán el teléfono, a mí me robarán y de paso me van a toquetear mi cuerpo y manosearme. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos ocupando y hemos ocupado históricamente este rol de casi que de objeto y de algo que tú puedes usar, maltratar, asesinar, violentar, torturar y botar a las orillas de un río. O sea, precisamente ahí viene el término la cosificación de la mujer. Pero esa cosificación se ha dado por diferentes no sé, estructuras, digamos, sobre todo en el mercantilismo, ¿no? En donde la mujer ha estado siempre puesta como la figura decorativa, la figura bonita, y también porque se ha sexualizado mucho en la comunicación a la mujer, y siempre estamos, bueno, sabes que la industria porno mueve un montón de plata, y las industrias estas de los reinados de belleza, por ahí mismo ya empieza todo esta problemática. Y hay mujeres, o el sistema hace que mujeres sostengamos ese sistema y que apoyemos ese sistema.
¿sí? Y que inclusive creamos que tenemos que, por ejemplo, la industria de las operaciones quirúrgicas, operaciones plásticas, que hace que adolescentes, niñas, que ni siquiera han terminado de desarrollar, reciban el regalo de los 17 años o de graduación del colegio, una operación para agrandar sus pechos, para rinoplastia, para arreglar su cara, para poder cumplir con una serie de estándares impuestos por una sociedad. Entonces tienes que cumplir con este rol, y si no lo haces, no vas a ser una mujer, digamos, de éxito. ¿Por qué? Porque no vas a conseguir ese esposo, no vas a conseguir ese marido que te ofrezca y te mantenga la vida, y además no vas a poder básicamente ser una buena madre. Y hay todos estos roles y estos estigmas que las mujeres nos imponen de que tenemos que cumplir, ser sacrificada, leal, dedicarnos a la casa, a los hijos, y si crecemos y nacemos es para poder tener un hogar donde nosotras seamos las cuidadoras, hagamos todo el trabajo de cuidado y encima más gestemos y tengamos toda esta serie de roles que con el tiempo las mujeres hemos venido rompiendo, y que los movimientos de mujeres y feministas rompen y revolucionan y parten. O sea, si te pregunto a ti, tus abuelas, tus madres, ¿qué posibilidad tuvieron de controlar cuántos hijos e hijas tener? Era lo que Dios dé, decían. Sí, y esa es una forma de controlar, y además es que no podías dar algo, o sea, no podías cumplir tu rol, no podías ni siquiera controlar tu maternidad, y las mujeres estaban subyugadas, oprimidas a pasar embarazadas y lactando, y después de embarazo otra vez, y tener 7, 8, 9 guaguas, 10 guaguas en su espacio de vida. Y tú sabes lo que es que una mujer tenga 8, 6, 10 guaguas, o sea, es un desgaste inclusive fisiológico, o sea, es durísimo, pero ese era el rol de las mujeres. Viene la revolución en los 60, los 70, llegan los métodos anticonceptivos, y con eso también un movimiento de mujeres que empiezan a hablar sobre el control de la natalidad y el poder controlar nuestros cuerpos, y eso nos permite también entrar al mercado laboral, y también a empezar a disputar pequeños espacios de profesiones que eran inalcanzables para las mujeres en ese entonces. ¿Por qué? Porque estábamos ocupadas teniendo hijos, y lo único que teníamos que hacer es ser sacrificadas y cuidar al marido. Veamos el sueño americano de los años 50, 60, lo que se vendía: papá, mamá, casa perfecta, por ahí decía alguien, la lavadora, y el perro y el gato. Claro. La lavadora es esencial para hombres y para mujeres, ¿no? Y para un hogar y para cualquier persona funcional. Pero imagínate que hasta ahora, todavía en el Día de la Madre, que ya mismo llega esa fecha, bueno, también se inventaron por términos comerciales, a la mamá se le regala electrodoméstico. Así es, porque tiene que seguir cumpliendo ese rol de mujer abnegada y sacrificada. Y si retrocedemos, yo siempre digo, retrocedemos un poquito más en la sociedad ecuatoriana, latinoamericana, porque somos sociedades católicas, apostólicas, romanas. Acabamos de pasar la Semana Santa, ¿no? Inclusive el hallazgo de los cuerpos, estas 3 jóvenes fueron el Viernes Santo. Y si tú te das cuenta, el rol de la mujer en toda la historia de la humanidad siempre está subyugado a un hombre. Y inclusive cuando Dios crea el mundo y crea a Adán, y después se crea un ser de a su imagen y semejanza. Entonces por eso tenemos la idea de que Dios... Y verás que salió de la costilla, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. Entonces el hombre nace de semejanza del gran Dios, y barbudo y blanco además. Y después la mujer sale de la costilla, y la mujer es la que lleva a Adán a pecar, y después es castigada por ese pecado. Entonces, y la gente venera estos, yo con mucho respeto siempre, pero es como la conceptualización de venerar estas imposiciones, estas ideas de cuáles son los roles de que una mujer debe cumplir. A la Virgen María, el Espíritu Santo por poco, sin consentimiento, va y le preña. Le pone un hijo que ella tiene que aceptar, y además es por el Espíritu Santo. Cuidado, hablemos del placer sexual que las mujeres tenemos, porque eso está prohibido, eso está en otra digamos, oprimido, porque no puedes liberar eso, porque no somos sujetas de ningún tipo de placer, solo de sacrificios. Entonces, si tú ves todo este rol de la sociedad y entiendes cómo funciona y cómo se relacionan o nos relacionamos, obviamente las mujeres quedamos como el objeto, y los hombres como el ser superior. Y las mujeres para complacer a los hombres, y los hombres para proveer a las mujeres, porque también hay una serie
de cuestiones y de imposiciones a los roles de los hombres. Claro, los estereotipos, ¿no? Que te van creando desde niñas, en donde el estereotipo es la princesita. Y la cocinita, y los muñequitas, y ser mamá, y cuidado, regales una cocinita y un muñequito a los niños varones, y cuidado, regales carritos, naves espaciales a las mujeres, ¿no? Porque eso no existe, pero yo creo que esos son los rompimientos que hay que dar, y que los movimientos feministas, diversos e imperfectos, como las personas que los conformamos, estamos disputando eso, y estamos disputando la posibilidad de tener otro tipo de vidas y otro tipo de decisiones, y tener autonomía en esas decisiones. Pero cuando tienes estas historias de violencia y ves que la gente trata de anular la visión de género, lo que significa ser mujer, lo que es el femicidio, lo que significa encontrar 3 mujeres cuyos cuerpos fueron torturados en un lodo, inclusive no sabemos, no tenemos detalles si fueron o no fueron violadas. ¿Qué pasa versus los crímenes que encontramos también de cuerpos colgados en puentes? Claro, pero mira, retornando al caso del femicidio de las 3 chicas, de estas artistas, porque sí, ellas se dedicaban... Nayeli, Denise y Juliana, son los nombres. Se dedicaban a hacer su arte, ¿no? A cantar. Bueno, ¿qué opinión te merece, uno, el tratar de invisibilizar el caso tan horrendo sin ningún pronunciamiento desde el poder público? El gobierno no se pronunció, en esta vez ni siquiera me parece que hubo un pésame. Luego el gobernador de Esmeraldas haciendo problema en el Twitter, diciendo que tienen que rectificar porque las chicas no han sido asesinadas en Esmeraldas, sino en Santo Domingo. O sea, más importaba en dónde les asesinaron. Y además no es mi problema, porque no es mi territorio, ¿no? No es mi territorio, o sea, no importa que hayan sido asesinadas con tal que no hayan sido asesinadas en mi territorio. ¿Qué podrías decirnos de esta actuación? No sé, a mí me parece que ya no es tan casual del gobierno, sino que estamos viviendo una época en donde el gobierno parecería ser que lo que hace es todo lo posible porque sigan matando a la gente. Yo creo que retrata al gobierno que tenemos, al presidente que tenemos. Yo creo que no debería ser una sorpresa para las personas que reaccionen así. Pero a ver, ¿quién es el secretario de seguridad de este país? Es un señor que se dio a conocer en su vida política en la asamblea por violentar políticamente y con una violencia ejercida de género política a una mujer asambleísta. Y además a creerse impune y a creerse que así tiene que ser. Entonces, ¿cómo no? Yo creo que ya no tenemos que callarnos, pero a mí no me asombra que este señor, secretario de seguridad, esté ocupado en cualquier otra cosa, inclusive insultando mujeres, que preocuparse en por qué nos matan a las mujeres. Si yo creo que este tipo es un tipo violento, misógeno, que obviamente no le importa la vida de las mujeres, porque además agrede a las mujeres. Y lo hace no porque a mí se me ocurre o me invente, sino porque ahí está su historia pública y política de su forma de relacionarse con las mujeres. Entonces, ¿qué le va a importar a él que aparezcan 3 mujeres? Si no le importan todas las muertes en las cárceles y todo lo que se vive en el país, ¿qué le va a importar a unas mujeres? Porque yo creo que también hablamos de misoginia, y la misoginia también es este entendimiento, este comprendimiento de que las mujeres no somos personas, y además que hay que rechazar, odiar e insultar a la mujer por ser mujer. Y yo creo que el señor Ordóñez es un tipo que ejerce esa misoginia en su diario vivir, inclusive le ejerce cuando ignora esta realidad, cuando ni siquiera se pronuncia. Y el señor presidente supongo que está más ocupado defendiendo su reputación, que es lo que más le preocupa, que la vida de las mujeres y los hombres en Ecuador. Entonces, defendiendo que no asesinen a su reputación mientras asesinan a la gente. Y asesinan a mujeres de esta forma atroz de femicidios cada 26 horas. Si es que no estamos contando los datos del 2023, en el 2022 teníamos femicidios cada 26 horas, 28 horas, vamos a tener femicidios cada 24 horas. Si es que vamos así, entonces yo creo que no sorprende, pero sí tenemos que visibilizar y decir, este es el gobierno que tenemos,
Estas son las autoridades que tenemos representadas en un hombre como señor Ordóñez, que ejerce violencia de género política en todos los espacios, y un señor presidente que de verdad le importa su reputación y no la vida de las mujeres, mucho menos la vida de las mujeres. Claro, y el asunto también creo que en eso debemos contribuir como medio de comunicación, es a no permitir que se normalice todo este sistema de violencia que estamos viviendo. Porque, claro, todos los días la Crónica Roja y nos dan noticias de las malas, ¿no? Que sería ser que ya es lo cotidiano, es lo normal. Y esto realmente no es normal, no debería ser así. Tenemos que seguir exigiendo al gobierno que cumpla con su responsabilidad, porque la seguridad es responsabilidad del Ejecutivo. Así es. No es del Legislativo, como también quieren posicionar en los medios de comunicación, diciendo que la Asamblea es la culpable porque ellos no han hecho nada por la seguridad. Sí, y además tenemos por ahí un Ministerio de la Mujer y una ministra de la Mujer que... sí, ahí está, y las intervenciones la señora ni siquiera puede articular sus ideas y explicar con datos. Hablan de los centros violetas y no sabemos cuáles son, dónde están, qué presupuesto existe. Tenemos un problema de presupuesto para la implementación de la ley que enfrenta y erradica las violencias de género en el país, porque tenemos ley. Y eso te demuestra el estado, digamos, violento, pero yo sí creo que tenemos que empezar a partir a definir a un estado feminicida. Y aquí también una parte de cuestión, porque el femicidio es una cosa y el feminicidio es otra cosa, son, digamos, van de la mano. El femicidio, como decía antes, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 en el Ecuador, y el feminicidio es un concepto que está también impulsado para explicar los roles y la responsabilidad que tiene un Estado en el cometimiento de los femicidios. Entonces tú tienes el femicida, que es el hombre que comete el asesinato, el femicidio, un hombre femicida, y tienes un Estado feminicida, que no hace nada para prevenir esas violencias y que cuando ocurren esas violencias poco le importa. Entonces, este silencio del presidente Guillermo Lasso, de su secretario Ordóñez, de la seguridad y digamos de su aparataje estatal, demuestra que el Ecuador es un Estado feminicida. No está haciendo nada para intervenir para prevenir estas violencias y estos asesinatos, estos femicidios, y no, aparte que no hace nada con las herramientas que tenemos, como la ley, no ejecutan o no asignan el presupuesto, lo que es necesario para ejecutar esta ley de forma transversal en el Estado, y tenemos un Ministerio de la Mujer y una ministra de la Mujer todos los días ejerciendo su falta de capacidad para esa responsabilidad que tiene, ¿no? Y vemos también el gabinete del señor Lasso. Ahora en el intercambio que hubo de la Secretaría de Comunicación hay otra mujer, ¿no? Eso habría que celebrar, pero a la hora de la verdad, a la hora del té, tenemos estos femicidios y el Estado no hace nada. Bueno, veamos qué pasa con el gobierno. Realmente estamos a la espera de saber los resultados del juicio político. Sin embargo, queda esta sensación, ¿no? Esta sensación de impotencia, de no sé, tanta limitación, tanto terror que estamos viviendo, que no podemos, como decía anteriormente, normalizar. Tamara, siempre un gusto tenerte por acá y te dejo para el mensaje final a la audiencia. Gracias, Guillermo, gracias por recibirme en la que todavía es mi casa. Siempre va a ser. Sí, y va a ser. Y una invitación a las personas a que se atrevan a incomodarse y también a tratar de pensar y reflexionar qué están haciendo desde sus espacios, desde lo que son, desde lo que tienen, desde donde están, para perenizar las violencias de género, para ejecutar esas violencias de género. Esta invitación no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres. Las mujeres tenemos aquí una responsabilidad de reflexionar qué hacemos todos los días para enfrentar esas violencias que vivimos, para perpetuarlas o para replicarlas en nuestros entornos. Y a los hombres también, atrévanse también a deconstruirse un poco y a desbaratar. Rompamos este círculo perverso, ¿no? El perverso también de género, sentirse superiores, de las mujeres también sentirnos inferiores, porque el sistema nos hace que se sientan superiores, nos sentamos inferiores, y que empezamos a abrir estos diálogos y que nos atrevamos también a reconocer la imperfección y la humanidad. Yo creo que por ahí va, y a dejar de silenciarnos y empezar a mencionar y definir las violencias, que son las violencias de responsabilizarnos cuando lo hacemos. Creo que ese es el mensaje, y
y lastimosamente yo me temo que el caso de las 3 mujeres, otra vez reitero, es importante el nombre, Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías, no queda en el olvido y eventualmente el año, ni siquiera vamos para el primer semestre y los datos y las cifras son escalofriantes. Y ahí también tenemos un trabajo que hacer. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Tamara, y gracias a la audiencia que está conectada con Café Sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.